Hola compañero y profesor. Bueno, mi grupo y yo le venimos a exponer un poco del ejercicio número 3. El ejercicio número 3 consistía en modificar el ejercicio número 2, que sería la clase empleado. De esta manera que no se guarde el sueldo real, sino el sueldo base por hora. Bueno, y para poder realizar el ejercicio número 3, teníamos que realizar el ejercicio número 2. Como podemos ver, el profesor ya nos plantea cómo sería un esqueleto del programa o una referencia de cómo puede ser el programa. Nos plantea varias clases el profesor y nos plantea los métodos. Bueno, y con base a esto, con este ejercicio, podemos realizar el ejercicio número 3, que teníamos que pedirle al usuario su hora de inicio y su hora de salida. Y en base a esto teníamos que sacarle el sueldo por hora. Nosotros desde un inicio predeterminamos el sueldo del trabajador, que nosotros íbamos a pagar 100 córdobas la hora. Bueno, y yendo a Visual Studio, ya que nosotros lo creamos ahí, desde un inicio teníamos que conocer los atributos de nuestro objeto. Y para eso teníamos que conocer los nombres, la edad, la hora de inicio, la hora de salida, su salario. Como podemos ver, nosotros ya predeterminamos el salario del usuario. Y creamos todo en privado. ¿Por qué? Porque estos datos no tienen que ser manipulados desde afuera de la clase. Por eso es que están en privado. Por eso se pone private int, edad, hora final, hora de inicio, salario y así sucesivamente. Nosotros creamos de forma una constante int llamada salario. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos const? Le damos la posibilidad de que la variable salario sea manipulada desde el exterior del programa, se podría decir así. Y esto sería erróneo, ya que nosotros ya estamos predeterminando que el salario lo vamos a pagar a 100 córdobas la hora, y por eso no se puede cambiar eso. Eso ya está predeterminado por nosotros. Bueno, después de eso creamos un constructor sin argumento. ¿Qué es un constructor? Un constructor es una plantilla de un objeto. Se podría decir que son valores ya establecidos por uno. Por ejemplo, el objeto del trabajador puede tener un nombre, pero como es una plantilla o valores ya predeterminados, le ponemos como anónimo. Podemos decir que tiene una edad de 20 años, que entró a las 8 de la mañana y salió a las 12 de la tarde. ¿Y el salario cómo lo calculamos? Bueno, calculamos la diferencia entre la hora de salida con la hora de inicio y lo multiplicamos por el salario. Después de eso, se multiplicó por el salario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pagar cierta cantidad por la hora que trabaja. Por ejemplo, si él trabajó 5 horas, se va a multiplicar por la variable sal, que tiene almacenada 100, un valor de 100, y la hora se va a multiplicar con esta variable, que eso va a dar 500 córdobas. Después de eso creamos un constructor con argumentos o con parámetros. Como podemos ver, creamos 5 parámetros con una variable tipo string llamada num. Creamos 4 variables tipo entero, que son ed, hora i, hora f y sal. Después de eso mandamos a leer todos los nombres de nuestra variable. Se usa el set para poder leer y se usa el get para poder obtener cierto valor. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, creamos nuestro primer método. Por cierto, los atributos son las características de nuestro objeto. ¿Qué pueden ser las características del objeto? En este caso puede ser el nombre, la edad, la hora de inicio, la hora final. Son características propias de un objeto. Por ejemplo, las características de
no sé, de un edificio. Un edificio tiene ventanas, tiene puertas, tiene concreto, tiene techo. Todas esas son características propias de un objeto. Y los métodos son los métodos son, se podría decir acciones que puede realizar este cierto objeto. Bueno, después de eso le pedimos al usuario que nos diga un nombre. Pero como podemos ver, la variable num se va a almacenar en nombre. Y como les decía, el set se utiliza para leer. En este caso vamos a leer una variable tipo string llamada num, y para poder devolver el valor usamos el return. El return nos va a devolver un valor, y así sucesivamente se hizo con la edad, se hizo con el horario de inicio, con la hora de final. En todo se hizo lo mismo, porque estamos trabajando con el mismo objeto. Después de eso llegamos al salario. En el salario se hizo una modificación diferente a las anteriores, ya que nosotros declaramos una variable tipo entero llamada almacén. ¿Almacén por qué? Porque esta va a almacenar la diferencia entre el horario de salida con el horario de entrada, y eso se va a multiplicar por 100, porque nosotros vamos a pagar por hora. Bueno, pero nosotros pensamos que esto podría traer problemas, ya que, por ejemplo, de que si el usuario ingresó, no sé, a las 2 de la tarde, no, perdón, que salió a las 2 de la tarde y entró a las 8 de la mañana, 8 menos 2, nos podría dar 2 menos 8 nos podría dar un resultado negativo, y eso estaría erróneo, porque no pueden haber horas negativas. Por eso se sometió a la variable almacén a un ciclo llamado al ciclo if, o al bloque del if. Decimos que si almacén es menor que 0, ¿por qué menor que 0? Porque en la tabla real nos plantea de que los números a la izquierda son negativos y los números a la derecha son positivos. Entonces, si la variable almacén es menor que 0, nosotros a la variable almacén, que es donde almacenamos el salario, se podría decir, la vamos a someter a un valor absoluto, almacenándola en la variable salario. Si esto no pasa, decimos que almacén va a ser igual a salario y devolvemos el salario. Después de eso usamos un public void mostrar. Esto nos permitió mandar a imprimir todos los datos que hayamos recolectado. Después de eso, yendo al inicio del programa, declaramos 4 variables tipo entero y una variable tipo string para poder manipularlos con los atributos que hayamos tenido en la clase. Bueno, además de eso, le agregamos un título al programa, que nosotros desde un inicio ya habíamos predeterminado que esta empresa iba a pagar a 100 córdobas por hora. Después de eso recolectamos todos los datos del objeto: el nombre, la edad, la hora de inicio, la hora de salida. Y como podemos ver, edad, la variable tipo entero, la tenemos que someter a este método imparse. ¿Por qué? Si este método no está, estamos diciendo que a una variable tipo entero le vamos a meter datos tipo cadena, y eso estaría erróneo, nos daría un error el programa. Después de eso mandamos a imprimir los objetos, o el objeto tipo empleado. Bueno, y para poder crear un objeto se tiene que poner el nombre de la clase, una variable cualquiera, puede ser x, y, z. En este caso se utilizó M1 haciendo referencia a empleado 1. Después se pone el igual, el new, para poder crear el objeto, y se ponen 5 variables que son las que nosotros queremos saber, que son el nombre, la edad, la hora de inicio, la edad final y el salario. ¿Por qué 5? Bueno, porque en nuestra clase tenemos un método, está abajo. Tenemos un método
con 5 variables, con 5 variables. Se me fue el nombre ahorita de cómo se llama. Y si ponemos, si no lo ponemos las 5, nos daría un error el programa. Nos daría que esta clase no tiene cierta cantidad. Por ejemplo, si nosotros hayamos declarado 4, nos daría un error porque nos estaría haciendo referencia que en esta clase hay 5 variables. Ya recordé la palabra. Es por parámetro. 5 variables es un método por parámetro. Después de eso mandamos a imprimir. Después de eso mandamos a imprimir el nombre que se pone emp1, que es empleado 1, punto. Siempre se pone punto acá. Punto mostrar. Esto es para llamar a la clase. Después creamos el segundo empleado. Como podemos ver, a todos, para de una manera ordenada, lo mandamos a imprimir un título para hacer la diferencia de uno con otro. Después de eso creamos el objeto, que sería el nombre de la clase, la variable que nosotros se nos haya ocurrido, el igual, el new y el nombre de la clase, pero con paréntesis. Esto es para crear un objeto tipo empleado. Después de eso, mandamos a imprimir cada uno de los datos de este objeto. Como podemos ver, se pone emp.getNombre. El get se usa para obtener, por eso ponemos el get. El set es para leer y el get es para obtener. Queremos obtener un valor, por eso ponemos get.nombre. Perdón, .getNombre. Y con el segundo empleado se hizo igual. Bueno, vamos a probarlo. Nos piden, como podemos ver, un nombre. Podemos poner Luis. Tendrá una edad de, no sé, 60 años. Nos pide su inicio. Bueno, él inició a las 6 de la mañana y salió a las 12 del día. Como podemos ver, tenemos los datos de nuestro primer objeto. Tenemos un objeto que se llama Luis, tiene 60 años, entró a las 6 de la mañana, salió a las 12 del día y su salario es de 600 córdobas. ¿Por qué es 600 córdobas? Porque hay una diferencia de 6 entre 12 y 6. Y los datos del segundo empleado y con el tercero, como podemos ver, son iguales, pero no son el mismo objeto. Debemos tener claro que el segundo objeto y el tercer objeto no son iguales, son objetos totalmente diferentes. Por ejemplo, podemos tener no sé, 2 carros o 2 helicópteros. Los dos vuelan, los dos tienen hélice, los dos tienen ventanas, los dos tienen un motor. Tienen atributos iguales, pero no son iguales. No sé si me voy a entender ahí. Porque como podemos ver, tienen el mismo nombre, tienen la misma edad, tienen la misma hora de salida y de entrada y tienen el mismo sueldo, pero no son iguales, son totalmente diferentes. Y hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por su atención.